está representando totalmente a la ecuación que nosotros dedujimos para el movimiento de una partícula. Y en particular, esta partícula se va a llamar centro de masa. ¿Por qué? Porque m por ACM, ¿no es cierto?, es la aceleración del centro de masa. Es decir, R encontrado para un sistema de partículas que las ecuaciones, ¿no es cierto?, se pueden escribir como si fueran las ecuaciones para partículas. En que la partícula que representa el sistema de partículas que tenemos no es otra cosa que su centro de masa. El centro de masa de una partícula se resolvió en el espacio anterior. ¿Sí? Ahora bien, como consecuencia de estas definiciones, nosotros podemos decir de que si las fuerzas externas aplicadas sobre un sistema de partículas es cero, o sea, si nuestro sistema no está siendo afectado por ninguna fuerza externa, entonces lo que yo voy a tener es que mi dp mayúscula, es decir, la derivada respecto del tiempo del momento total del sistema es cero. Si la derivada del momento total es cero, esto significa que P es constante, es decir, como P es una variable que representa al sistema completo, entonces, debido a que no hay fuerzas externas, P es cero. Y si es cero, significa que la derivada respecto del tiempo es cero, significa que P es constante, o sea, la derivada de una constante es cero porque no hay nada que moverle porque P es constante, es decir, P es un número. A los números no se les puede derivar. Entonces, estamos en presencia del principio de conservación del momento lineal de un sistema de partículas, en que lo que dice que P, que es la sumatoria de todos los momentos parciales, momento lineal parcial, es igual a m por v del centro de masa, es constante. Si esto es cierto, entonces nosotros podemos decir para todo tiempo P es constante, es decir, si ocurre cualquier cosa a lo largo del tiempo, como P es constante, o sea, como el momento lineal es constante, ¿sí? Yo puedo comparar en distintos momentos del transcurso de mi sistema de partículas, ¿sí? Y de esta manera yo podría tener un antes y un después, un antes, un durante y un después de los fenómenos que vamos a describir más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, supongamos que yo tengo una partícula M3 que golpea simultáneamente a M1 y M2. En este caso, M1 y M2, M1 sale hacia arriba y M2 sale hacia abajo. V, ¿no es cierto?, golpea a estas dos partículas y por lo tanto, antes de que haya la interacción de M3 con M1 y M2, me encuentro con la sorpresa de que la única contribución de momento que tenemos es que ¿no es cierto?, se está moviendo y estos dos están totalmente quietos. Por lo tanto, M1V1 más M2V2 más M3V3, antes de que ocurra la colisión de M3 con ellos dos, están, ¿no es cierto?, reducidos al movimiento de M3 por V3. O sea, M3 es el único que se está moviendo. En el momento que M3 golpea a estos dos, tenemos que V3 es la velocidad de la partícula después de la colisión. V1 es la velocidad que adquiere M1 en la colisión y M2, ¿no es cierto?, tiene una velocidad V2', es decir, V3', V1' y V2' son las velocidades después de la colisión. Este conjunto de partículas antes de la colisión y después de la colisión tienen el mismo
momento lineal del sistema. ¿Esto qué significa? De que como yo conocía cuáles eran las condiciones iniciales antes de la colisión, después de la colisión puedo utilizar esa información para saber qué ha ocurrido o dónde andan las partículas. Esto es interesante que lo podamos ver, y en particular vamos a estudiar el fenómeno llamado colisiones totalmente inelásticas entre dos partículas. Es decir, si yo tengo un cuerpo cualquiera, un sistema de partículas cualquiera. Cuando yo hablo de un cuerpo, realmente estoy hablando de un sistema de partículas suficientemente grande para que tengan una estructura bien definida. Entonces, si tengo V1 y V2, las velocidades antes de la colisión, y posteriormente a eso tengo que los dos están pegados juntos, M1 más M2, tienen una sola velocidad final. Esto significa de que yo puedo aplicar esta ecuación PI, que es M1V1 más M2V2, y la final, que va a ser PF, que es M1 más M2 por una velocidad final. ¿Esto qué significa? Que yo tengo dos ecuaciones que son idénticas porque se cumple la condición del principio de conservación del momento. Como se preserva el momento, yo puedo decir que la velocidad final se reduce a el cociente entre las condiciones anteriores y M1 más M2. Fíjense que la velocidad final es igual a la velocidad del centro de masa del sistema antes y después de la colisión que estamos mencionando, ¿sí? La velocidad final y la velocidad del centro de masa. Es decir, la velocidad del centro de masa no cambia antes ni después de la colisión, ¿sí? Entonces, en general, cuando tengo un conjunto de partículas suficientemente grande, la velocidad final va a ser igual a esta ecuación, pero amplificada para todas las partículas que intervienen. Entonces, sumatoria de los MJ/BJ dividido por la suma de todas las masas, y que esto es igual a la velocidad del centro de masa para un conjunto de partículas. Fíjense que aquí tengo una información que es importante. Dice, en una pista, en una autopista cubierta de hielo, ocurre un choque múltiple entre los vehículos A y B. A, B y C, que se mueven en la misma dirección. Si después de la colisión los tres vehículos permanecen unidos, determine la rapidez final común, considerando que su dirección no cambió. Es decir, los tres van a lo largo de una autopista y naturalmente uno choca al otro y al otro, y eso significa de que este es el problema que vamos a resolver. La masa y la rapidez inicial de cada vehículo son, para A, tiene una masa de 1.200 kilogramos e iba a 50 kilómetros por hora. Para B, tiene 4.400 kilogramos y iba a 35 kilómetros por hora. Y para C tenía 1.500 kilogramos y 65 kilómetros por hora. Naturalmente lo que está ocurriendo es que C golpea a A y A golpea a B y los tres se quedan pegados. Entonces, de alguna manera, el antes y el después son fundamentales. Pero lo que es importante es que el momento lineal antes de la colisión y después de la colisión es el mismo. ¿Por qué? Porque las interacciones que hubo son solamente entre ellos, entre los vehículos. No hubo interacciones externas que cambiaran las condiciones del momento lineal. Por lo tanto, siempre se puede decir que PF es igual a PI, o sea, el momento lineal después de la colisión y el momento lineal antes de la colisión son iguales. Entonces, si reescribimos estas ecuaciones, vamos a poder despejar B
tal forma que me queda que esto más esto dividido por las masas totales, ¿sí? Me da la velocidad final. Esta velocidad, como era de esperarse, coincide con la velocidad del centro de masa de los tres vehículos en una dimensión, claro, porque no queda de otra. Esa es una condición que tenemos por la definición. Esta definición que yo tengo aquí es la definición realmente de la velocidad del centro de masa. Entonces, poniéndole número, me va a quedar que la velocidad es igual, ¿no es cierto?, a 1200 por los 50, 4400 por los 35 y 1500 por 65 kilómetros por hora. Dividido por todas las masas, esto me da 44 kilómetros por hora. La velocidad del centro de masa y la velocidad final que va a tener los tres vehículos después que chocaron, que quede claro que, ¿no es cierto?, es 44 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que este vehículo es el vehículo que tiene la velocidad más alta, ¿no? 65 kilómetros por hora. Este vehículo es el vehículo que tiene 50 y el más lento es este otro que le sube 35. Por lo tanto, este vehículo, ¿sí?, golpea a este y este golpea al del... O sea, no se trata solamente de poner los valores que se me ocurran, sino que se trata de que tiene que haber una colisión múltiple. Este golpea a este y este golpea a este otro. C golpea a A y A golpea a B. De lo contrario, puede ocurrir de que no hayan las colisiones que ya hemos visto. Eso es importante para escribir el ejercicio. Fíjense que ahora vamos a resolver un problema también de colisiones, pero son dos vehículos que van en distintas direcciones. El problema es que en una avenida, ¿no es cierto?, yo tengo un vehículo A y un vehículo B se encuentran en la esquina y naturalmente, como siempre ocurre, se quedan amarrados y salen disparados. Fíjense que el automóvil A y el automóvil B chocan en la intersección entre dos avenidas. Antes de la colisión A se dirigía hacia el este, ¿sí?, hacia la derecha, hacia el este, a 30 metros sobre segundo, y el automóvil B viajaba hacia el norte, ¿sí?, hacia el norte, a 20 metros sobre segundo. Después del choque, los automóviles permanecen unidos, derrapando sobre el pavimento con las llantas bloqueadas. Determinar la velocidad final, magnitud y dirección con la que se mueven los automóviles unidos. Bueno, nos están pidiendo dos cosas. Una, ¿no es cierto?, determinar la velocidad final y calcular su magnitud y dirección con la que se mueven los automóviles unidos. Es decir, son dos conceptos que no debemos olvidar, que son dos preguntas, no una sola. ¿Sí? Entonces, empiezo diciendo de que este vehículo por sí solo se está moviendo, este otro también se está moviendo por sí solo, chocan, no hay ninguna ayuda externa al vehículo A ni al vehículo B. Por lo tanto, se cumple que el momento total del sistema antes del choque y después inicial y final, antes y después de la colisión, se conserva. Si el momento se conserva, yo puedo decir que el momento lineal se conserva en las direcciones del movimiento, esto es, se conserva en la dirección X y se conserva en la dirección Y. ¿Qué significa eso? Bueno, que en este caso lo que yo tengo es que este se está moviendo en una dirección, este en otro. Después de la colisión, ambos van a salir disparados y van a salir disparados de forma
que ambos se van a mover en una dirección, ¿no es cierto?, oblicua respecto a las velocidades iniciales. Fíjense bien que esa es la condición. Es decir, en este ejercicio yo tengo P final igual a un P inicial. Momento final del sistema es igual al momento inicial del sistema. ¿Sí? El momento lineal se conserva en cada una de las direcciones, por lo tanto puedo escribirlo para X y para Y. Ahora bien, escribiendo las ecuaciones, ¿no es cierto?, se obtienen las siguientes ecuaciones. MA más MB por BX es igual a MABA. ¿Por qué? Porque este vehículo se movía en la dirección X y este se mueve en la dirección Y. Antes del choque, este solamente se mueve verticalmente en esta dirección y este otro en esta otra. O sea, uno se mueve en la dirección Y y el otro X. Después de la colisión, ambos juntos tienen una velocidad que es compuesta de la dirección X y una dirección Y. Entonces lo que yo tengo es que la condición que va a tener MA más MB por BX y la condición de MA más MB por Y va a ser las respectivas componentes que tenían los vehículos, es decir, MA se mueve en la dirección X y MB se mueve en la dirección Y. Por lo tanto, resuelvo estas dos ecuaciones y me queda que Bx, que es la velocidad final en la dirección X, es igual a MABA dividido por la suma de las masas, y esto va a ser la velocidad del centro de masa en X, y esta otra es la velocidad del centro de masa en Y, que es igual a MB, B sub Y, B sub B, dividido por la suma de las masas. Metiéndole números, vamos a tener que Bx, la componente de velocidad final de ambos vehículos amarrados, va a ser 14 metros sobre segundo y la velocidad en Y va a ser 11 metros sobre segundo. Ahora bien, lo que me preguntan es la magnitud de la velocidad final y la dirección exactamente. Fíjense que para calcular la magnitud lo único que necesito es la componente X y Y. Las acabo de calcular y me da 18 metros sobre segundo. Y el ángulo lo calculo con el arco tangente de BY sobre BX, o sea, cateto opuesto dividido por cateto adyacente, es 11 dividido por 14, 11 dividido por 14, y esto me da 38 grados. 38 grados. Es importante que veamos que en este ejercicio, ¿no es cierto?, tenemos dos direcciones y las ecuaciones son bastante sencillas, pero hay que tener cuidadito para no cometer algún errorcillo. Ahora bien, las esferas A, B y C se acercan al origen deslizándose sobre una mesa horizontal sin fricción. Es decir, yo tengo que MC, MB y MA van en dirección hacia el origen, hacia el origen, ¿sí? En este punto se van a unir MB con MA y con MC. Es decir, las tres esferas se acercan a ese origen. Bueno, después de la colisión, sabrá Dios para dónde van a salir, pero eso lo vamos a tener que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, simplemente nos hacemos un diagrama de antes y el diagrama de después, ¿sí? No sé exactamente cómo se van a mover, pero lo vamos a tener que determinar. Entonces lo que yo tengo es que la rapidez inicial de las esferas A, B y C son 3 metros y 1.5. Perdón, las esferas A, B y C se acercan al origen. A y B tienen velocidades que son 3 y 1.5.
respectivamente, y la dirección está indicada en la figura. ¿Sí? Al llegar al origen, las esferas quedan pegadas, determinen las componentes de la velocidad inicial de la esfera C, considerando que después del choque las tres tienen una velocidad de 1.5 en la dirección positiva del eje X. Es decir, me están dando que se van las tres pegadas moviéndose directamente a lo largo del eje X. Es decir, esta va en dirección contraria, esta va en favorable y esta es más contraria todavía, pero las tres salen disparadas en esta dirección. Fíjense que mucha gente dice, no, no creo que vaya a pasar eso. Bueno, la física justamente no dice lo que puede ocurrir, sino que dice lo que ocurre, realmente lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir. Es decir, no se vale tener fe en un fenómeno, sino que se vale resolver el fenómeno. Y para resolver el fenómeno tenemos que pensar que lo que está ocurriendo puede producir algo o no. Y si lo puede producir, resolver el problema en esa forma. O sea, no se trata de creer que las cosas ocurren porque sí o porque no, sino que más bien pueden ocurrir en la forma que estamos viendo. Como la superficie es lisa, aplicaremos la conservación del momento. Claro, no hay fricción, entonces no nos debemos echar a perder la vida. Entonces tenemos que PF es igual a PI y por lo tanto, después de la colisión vamos a tener que la suma de las tres masas por la velocidad final va a ser igual a la componente A más la componente B más la componente C de momento lineal de estas tres que van a acercarse. Si ustedes se fijan, se van a mover tanto en la dirección X como en la dirección Y. Es decir, esta va hacia el origen, por lo tanto se está moviendo tanto en X como en Y. Esta sí va solamente en la dirección X y esta va tanto en X como en Y. Por lo tanto, debo resolver dos ecuaciones porque con una sola no puedo determinar lo que va a ocurrir. Entonces, que quede claro. Una ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a resolver que MA más MB más MC por la velocidad final es esto más esto más esto. Por lo tanto, escribiendo las ecuaciones en la componente X y Y, yo tengo que MA más MB más MC por la velocidad final va a ser la componente, ¿no es cierto? La componente que yo voy a tener en la dirección X de la partícula A. La partícula A, fíjense que va en esa dirección, ¿sí? La partícula MB coseno de 60, que es la componente B en la dirección X, o sea, vamos a calcular si este ángulo vale 60, entonces va a ser, fíjense bien, esta componente que es nada menos que coseno de 60 grados. Coseno de 60. En este otro caso va a ser, ¿no es cierto?, la componente también coseno. Entonces lo que tenemos es que en la dirección X tengo esta ecuación y en la dirección Y tengo que antes de la colisión, ¿no es cierto? ¿Sí? Para la partícula C, ¿sí? Tenemos que después de la colisión, estas tres partículas solamente se van a mover a lo largo del eje X. Dicho en otros términos, lo que estamos viendo que esta partícula y esta, ¿no es cierto?, van a terminar solamente moviéndose a lo largo del eje X
conjuntamente con esta otra. ¿Esto qué significa? Esto significa que voy a tener, ¿no es cierto?, que la componente y después de la colisión es 0. Entonces, lo que yo tengo es que para y, después de la colisión, ¿no es cierto?, voy a tener, ¿no es cierto?, voy a tener que esto va a ser, ¿no es cierto?, 0 más, perdón, que la componente de B más la componente de C va a ser 0. Entonces, lo que yo voy a tener, que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de las 3 más las componentes, es decir, tengo dos ecuaciones y me voy a quedar para esta de aquí. Entonces, con esta de aquí, simplemente resolviendo las ecuaciones, me quedo aquí, le meto los valores y me dice que la velocidad de C en X es 4.65 para, ¿no es cierto?, las tres partículas que se están moviendo. Análogamente para la otra ecuación, que es la ecuación que se obtiene que la componente de velocidad inicial de la esfera C es esta que hay aquí, ¿no es cierto?, que es la ecuación es esta y por lo tanto la puedo despejar y me queda que es esta de aquí. Numéricamente la velocidad inicial es 0.78. Esto que hay aquí, ¿no es cierto?, esto que hay aquí partió porque me dicen que la velocidad final de estas tres partículas ya está definida. Entonces, y solamente se da a lo largo del eje. Entonces, si ustedes se fijan, la resolución del problema es más bien latosa, pero no es imposible de resolver. ¿Sí? Ahora bien, ya conozco la componente de C en X y en Y, y por lo tanto, la velocidad con que C se acerca al origen va a ser, de acuerdo a Pitágoras, 4.71 metros sobre segundo, y la dirección, ¿no es cierto?, va a estar dada por el arco tangente de la componente Y sobre la componente X, y esto es 9.5 grados. Aquí yo tengo otro ejercicio que creo que es muy importante que lo entendamos bien por una razón. Este ejercicio muestra algo que vale la pena que consideremos. Cuando tenemos un cuerpo en reposo, ¿sí?, y ocurre una explosión, lo que va a ocurrir es que si el cuerpo está en reposo y hay una explosión, las partes del cuerpo que quedan después de la explosión van a tener suma de velocidades que deberían ser igual al momento inicial. Es decir, después los pedazos no pueden salir todos en una misma dirección, ni todos en direcciones demasiado complicadas, sino que deben cumplir con el principio de conservación del momento lineal. Es decir, inicialmente este cuerpo tenía el centro de masa en el origen, ¿sí?, y su velocidad era 0. Bueno, esa condición básica es la misma que se va a cumplir después de que ocurre, ¿no es cierto?, la explosión. Dicho en otros términos, el momento lineal antes de la explosión va a ser igual a m por v0x igual a 0 y m por v0y igual a 0. Es decir, antes de la explosión, el cuerpo está inicialmente en reposo y después de la explosión, el momento lineal no puede cambiar. Por lo tanto, el momento lineal después de la explosión está dado por, ¿no es cierto?, m de 1x más m2bx menos, bueno, las condiciones que se indican aquí
déjenme verlas. Dos de ellas tienen igual masa, salen volando perpendicularmente uno del otro con la misma rapidez de 30. El tercer fragmento tiene 3 veces más masa que cada uno de los anteriores. Calcule la magnitud y dirección de este fragmento después de la explosión. Entonces, antes de la explosión, el momento lineal tanto en X como en Y era 0. Después de la explosión voy a tener dos que perpendicularmente se acercan, ¿no es cierto? Y un tercero que va en dirección contraria a estos dos. Entonces, lo que estamos viendo es que la condición que nos dicen es que m por b1 más m por m1, mb1x más mb2x menos 3m de 3x es igual a, ¿no es cierto?, las condiciones que teníamos inicialmente. ¿Sí? Ahora bien, la condición, ¿no es cierto?, la condición para después para Y es nuevamente la misma y, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver es que por conservación del momento lineal vamos a tener que PF es igual a PI, pero PF no puede ser distinto a PI y por lo tanto en X y en Y van a ser respectivamente 0. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que estos tres pedazos van a salir en direcciones diferentes, pero tienen que conservar el principio de conservación de momento lineal. Por lo tanto, el centro de masa va a permanecer en este punto a pesar de que las partes se están dispersando. Entonces, lo que yo voy a tener que para X se me va a dar esta condición y para Y se me va a dar esta otra. Por lo tanto, voy a tener que la velocidad va a ser un tercio de la velocidad que tenía y por este otro lado también un tercio. Por lo tanto, ¿sí?, puedo calcular la magnitud de la velocidad del tercer fragmento, ¿sí?, y el valor es 14.14 metros sobre segundo y por otro lado el ángulo va a ser 45 grados, ¿sí? Que quede claro que este problema, ¿no es cierto?, es un problema bastante más laborioso que los anteriores, a pesar de que tenemos una condición inicial muy favorable. La condición es favorable en el sentido de que, ¿no es cierto?, vamos a tener que esta ecuación para X y esta ecuación para Y se van a cumplir con los valores que nos dio de acuerdo a esto que Y. Entonces, de esta forma, tenemos los ejercicios del movimiento de un sistema de partículas que obedecen, ¿no es cierto?, el principio de conservación del momento que acabamos de ver en la parte teórica que vimos o terminamos de ver en la clase anterior. Vamos a quedar hasta aquí. Recuerden que el próximo lunes tenemos el segundo examen. El examen se va a hacer en la misma forma que hizo el primer examen. Va a ser en Zoom. Y cualquier duda que tengan durante estos días o que quieran que les aclare cualquier detalle que ustedes encuentren en Cambia y que no entiendan, cualquier pregunta que tengan que hacerme, por favor, no duden en escribirme, aunque se llame sábado y aunque se llame domingo, los días anteriores a ese examen que tienen que hacer. Les deseo que tengan un buen fin de semana, estudien mucho y nos estamos viendo el próximo lunes. Recuerden de que en la corrección de